¿Qué entendemos por poder? ¿Autoridad? Puede ser autoridad, sí. Es la facultad de poder ejercer ciertas actividades tomar ciertas decisiones para se supone que un bien común o un sector, ¿verdad? Determinado. ¿Alguien más? Podría ser ejercer autoridad o poder sobre los más débiles. Licenciado, Autoridad. el poder es la capacidad del individuo o grupo de hacer su voluntad a pesar de la resistencia de otros individuos. Es una forma de verlo. Sí. Por eso en el resumen que les puse, les manifestaba, en base a los mismos doctrinarios, que el poder representa en el mundo de la vida social el elemento de lucha, de guerra, de sujeción, de control, ¿verdad? Mientras que el derecho representa el compromiso, la paz y el acuerdo. Un ejemplo, veamos el artículo 152 de la Constitución, por favor. Sí. Yo creo que tal vez después. Gracias. ¿Se lo puedo leer, Nick? Sí, por favor. Artículo 152, poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Sí, es correcto. ¿Creen ustedes que se aplica esa norma a la vida práctica? Dice, el poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones. ¿De qué limitaciones estamos hablando ahí? Yo entiendo que cuando dice que proviene del pueblo se refiere a que el poder está dividido dentro de los organismos de Estado y cada uno tiene funciones específicas. Entonces, a eso se refiere que cada uno está limitado por la Constitución. Es correcto, es parte de... Pero cuando dice proviene del pueblo, ¿a qué se refiere? El pueblo delega, por ejemplo, si nosotros nos vamos al artículo 140 de la Constitución, de la soberanía, cuando se delega la soberanía a ciertos entes rectores para que se le brinde lo que es el poder público, para que estos puedan ejercer la representación a través de... Los procesos electorales, la democracia. Porque el pueblo elige, licenciado. ¿Está seguro de que el pueblo elige? Democráticamente eligen a su autoridad. Entonces, el pueblo en sí tiene ese poder de elegir, ¿verdad? Sin embargo, pues no fiscalizamos como debe ser. ¿Ustedes opinan que los guatemaltecos elegimos? Se supone que sí, licenciado, porque por eso es que emitimos nuestro voto y con ello estamos pues decidiendo, ¿verdad? Independientemente que a la final se elija o no como nosotros esperamos. O sea, lo veo así, digamos que solo nos queda pues respetar esa elección que fue la de la mayoría, ¿verdad? En teoría, sí, licenciado, en la práctica, la mayoría de veces no se realiza democráticamente las decisiones del pueblo o de las personas que están eligiendo a alguna persona. ¿Alguien más? Yo considero que sí, en la teoría se elige
Ya en la práctica, pues al final los resultados no son del interés de la población, pero son las herramientas democráticas que la clase dominante ha puesto a disposición para mantener siempre el status quo. Sí, creo que en términos generales estamos, digamos, enmarcados en la concepción que nos interesa. Yo sí soy un poquito crítico en ese sentido. Obviamente respeto las opiniones, ¿verdad? Yo sí estoy convencido que no elegimos. Lo que nosotros hacemos es votar. Nosotros sí votamos. Y nos sometemos a un proceso, entre paréntesis, democrático. Votamos, pero pocas veces elegimos, ¿verdad? Yo hice un trabajo sobre la representatividad política en el estado de Guatemala. Tengo algunos ejemplares, de repente ahí los compartimos algunos. No es publicidad porque tampoco es para la venta, pero yo hice un trabajo de investigación en donde planteo una reforma constitucional para poder superar ese problema. Porque realmente como guatemaltecos estamos en un gran problema. Y es un problema histórico. Actualmente tenemos, si no me equivoco, la 10ª legislatura, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, cada legislatura supera la anterior, pero no la supera para bien. Aumenta la cantidad de diputados. Pues al final, con la reforma constitucional, se estableció en 162, pero se estabilizó, que por cierto son muchos, pero digamos que está bien. Independientemente del salario y todo lo demás, que ese sí es otro tema. El problema es que el sistema nuestro se complica y los guatemaltecos no se dan cuenta que no eligen, simplemente votan. ¿Por qué? Yo soy muy crítico del artículo 157 de la Constitución, que se refiere a lo vamos a ver en un momentito, a la potestad legislativa. La esencia del problema no es ni siquiera una reforma. Guatemala ni siquiera necesita una reforma al sistema de justicia. Guatemala necesita una reforma al sistema político. Si no cambiamos el sistema político, no vamos a cambiar nada. Todo va a ser igual, ¿verdad? Vamos a cambiar para no cambiar. ¿Por qué? El artículo 157 se refiere a la potestad legislativa, lo cual es correcto porque es un órgano, por cierto, dentro de los órganos y hablando de controles, el órgano más importante de los tres, o el que tal vez no más importante, el que ejerce más poder es el Congreso. Y tiene sentido, es un órgano político, pero es un poder fuertísimo que limita a ambos o puede controlar a ambos, ¿verdad? Pero el corazón de nuestro problema está que nosotros tenemos un sistema de distritos electorales. Cada departamento forma un distrito. Y el municipio de Guatemala y el departamento. Algunos más grandes que otros. Por ejemplo, Huehuetenango, si no me equivoco, elige a 13 diputados en un distrito. Si Guatemala quisiera cambiar, una de las formas de cambiar es creando subdistritos. Por ejemplo, el municipio de Guatemala, el departamento de Guatemala, debiese de dividirse en 4 subdistritos. Lo cual no implicaría
ningún aumento de diputados, el mismo número de diputados, pero crear 4 subdistritos. Por ejemplo, Amatitlán, Petapa, Villacanales y Villanueva debiese ser un subdistrito. Pero los diputados que representen a ese subdistrito debiesen de ser o de Amatitlán, o de Villanueva, o de San Miguel Petapa, o de Villacanales. Que no llegue un diputado de Huehuetenango a representar a Amatitlán. Actualmente ese es el problema. Yo, por ejemplo, soy de Jutiapa. Vivo acá, pues, pero originario de un municipio de Jutiapa. Hace algunas gestiones había un diputado que representaba a Mazatenango y era de Jutiapa. Si le preguntaban al diputado cuándo era el martes de carnaval o qué significaba el martes de carnaval para los mazatecos, no tenía ni idea. Y así estamos, de amolados, ¿verdad? Entonces, imagínense que un diputado que nazca en Sololá, vive en Sololá, represente a Petén. Lo dejo ahí nada más como inquietud, pero ese es el problema que tenemos. No, el sistema es de distritos, se concentra y las facilidades para participar en ese sentido son laxas. Si quiere ser juez de paz, tiene que llenar una serie de requisitos, ¿verdad? Lo cual es correcto. Pero en este tema hay mucha flexibilidad. Se requiere únicamente DTI. Me quedo por ahí. Licenciado, ¿Sí? ahora entiendo que, por ejemplo, cuando nombran o seleccionan algún juez, tiene que ser como de la localidad para poder conocer la cultura, idiomas, aspectos que les ayuden a poder analizar y luego resolver, ¿verdad? Eso es lo que... Y lo obligan que viva ahí. Sí, así es. Y debe ser así. Sí. Debe ser así. Miren, yo fui asesor jurídico de una entidad que funciona en Panajachel. Por cierto, Pana tiene lo suyo, ¿ah? Pero tuve la oportunidad de ver la complejidad de Sololá. Yo no sé qué le pasó a José Ernesto Monzón que dijo, ¿por qué será que en Sololá se sufre tanto porque era una mujer? Dijo él, pero no es tanto es el problema. El problema ahí es la fusión de culturas. Por ejemplo, en este momento hay un problema en Santiago Atitlán. No quieren admitir que asuma el alcalde. Santiago Atitlán es parte de la cultura sutujil. Son bravos, son bravíos, históricamente. Pero en Sololá, solo Sololá, se mezcla sutujil, quichés y cachiqueles. Es alegre, les cuento. Alegre. Si alguien es de Sololá, no me dejará mentir. Hay diferencia dentro del mismo departamento. Y cada uno tiene su cosmovisión, ¿verdad? Pero es bien complejo. Bien complejo, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo cuando digo que qué interesante sería que tuviésemos subdistritos y que el que represente al subdistrito sea del local, de la localidad. ¿Por qué, por ejemplo, un alcalde se le exige que sea vecino de ese lugar? Porque debe ser así. El alcalde tiene que conocer a su gente, tiene que ser parte de la población, conocer las aldeas, conocer las necesidades del pueblo, ¿verdad? Hay un diputado que hace poco hizo comentarios por ética, no digo el nombre, dice que está arrepentido de ser diputado. Dice. No aguanto las horas, dice, porque termina este ejercicio, porque ya no aguanto. Dice. Él, yo creo que no tenía claro que un diputado, su función es aprobar leyes. ¿No?
y obviamente ejercer algún control político, pero eso. Pero si uno no entiende que esa es la función del diputado, es como decirle a un juez que no emita sentencias, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema, se van a enojar conmigo, entonces mejor lo dejo por ahí. Para ir concluyendo esta parte, el tipo ideal de derecho. El derecho, en su forma pura y perfecta, se realizará en aquel orden social en el que esté reducido al mínimo la posibilidad de abuso de poder, tanto por parte de los particulares como por parte del gobierno. ¿Qué entendemos por esta frase o por este párrafo? ¿Puede repetirla, por favor? Que el derecho en su forma pura y perfecta se realizará en aquel orden social en el que esté reducida al mínimo la posibilidad de abuso de poder, tanto por parte de los particulares como por parte del gobierno. Es decir, idealizando un poco el derecho, ¿verdad? Tomando en cuenta que el derecho implica ser conservador, ser negociador, ser estabilizador, generar orden. Evita, por un lado, el abuso de poder. Y también evita los excesos de los particulares. ¿Se refiere usted a las limitaciones que cada organismo tiene para poder ejercer ese poder? ¿O al resto de instituciones que de igual forma pues tienen únicamente que ejercer lo que la ley les permite? Sí, hacia ahí va el enfoque. Digamos, claro que aquí habla de la idealización, pero sí, la idea es evitar que el funcionario se exceda y también evitar que el particular irrespete. ¿Alguien se recuerda de Álvaro Arzú? Sí, licenciado. ¿Alguien lo recuerda? Sí, A Álvaro Arzú le decían mono de oro, ¿va? ¿Se recuerdan? Que en paz descanse. Él decía, era simpático cuando se refería a esa frase, él decía, cada mico en su columpio, decía. Él quería decir que cada uno cumpliera su rol. El funcionario, lo que tenga que hacer, y el particular también, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, y esa es la función del derecho, esa mediación entre el abuso de autoridad y el exceso del particular. El derecho lo que viene es a generar esa paz. Por eso el derecho es conservador y en el fondo es mediador. Y eso, en eso consiste la importancia de que el guatemalteco conozca sus obligaciones y sus derechos, que conozca la existencia de la Constitución. La Constitución no se debe ver como un texto común y corriente, debe de verse como la norma máxima que regula nuestro sistema, ¿verdad? Pero evidentemente las autoridades tienen que ser el ejemplo en la aplicación para que la gente genere confianza. ¿Hasta ahí vamos bien? O por lo menos bien confundidos. ¿Cómo estamos? Bien, licenciado. Bien, licenciado, yo solamente quería hacerle un comentario. Dígame. Con relación al ejemplo que usted inicialmente había presentado, por ejemplo, cuando en el 93 se hizo la reforma a la Constitución y hablaba la forma en cómo el periodo
el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Pienso que el hecho de que inicialmente el presidente ocupara todo el periodo como presidente, pues eso no les convenía a ellos, ¿verdad? Pero una vez ya tuvieron la posibilidad de tener poder, ¿verdad? Tenían mayor posibilidad de tener poder, o sea, de ocupar ellos esa primer presidencia, pues ya quedaron tranquilos. Entonces ya no existe tanto no existe voluntad de realmente hacer el cambio como debería, sino como les conviene. Así lo veo yo. Sí, es que, mire, ese es el problema. Se politizó lo jurídico. Entonces, es más estable una entidad que se elija de una vez y que proyecten lo que van a hacer. En un año es bien difícil hacer una muy buena gestión. Es poco tiempo. Se necesita más tiempo para hacer una buena gestión, siempre y cuando haya voluntad, ¿verdad? En cambio, ahora se les va más en estar, digamos, discutiendo quién va a ser o qué da a cambio de. Entonces eso al final afecta a los mismos jueces, a los mismos magistrados de sala, a los jueces de paz y a los que requieren el servicio de la administración de justicia, porque hay mucha inestabilidad. Guatemala necesita una reforma constitucional, definitivamente, en varios temas, pero el más importante para mí es el político. Sin embargo, en el tema de justicia se degradó. Diferente es, digamos, otros procedimientos que se han establecido, por ejemplo, por edad, que eso es un poquito más salomónico, porque el de mayor edad y en esa forma van digamos, haciendo el seguimiento de acuerdo a los años, ¿verdad? Es más salomónica esa legislación que así como está. Así como está es tremendo porque genera mucha incertidumbre y a ellos mismos les afecta, porque en algún momento hasta se pueden faltar al respeto, ofenderse o exponerse. Entonces, no, un ministro, un magistrado, es un servidor público, se debe a la población le paga un salario y tiene la obligación de cumplir adecuadamente su rol. Un maestro de educación primaria o de secundaria, universitaria, su obligación es dar clases, pero darlas bien, de acuerdo a su conocimiento. Pero hay maestros de educación primaria que llegan una semana al mes, pobres alumnos no tienen ni idea de lo que están aprendiendo, porque no aprenden nada. Entonces, eso es lo que pasa en el país, ¿no? Pero bien, para ir concluyendo el día de hoy, tenemos un par de minutos todavía para abordar el tema de la validez y eficacia y justicia, siempre hablando en el tema del derecho como norma o como definición. Cuando hablamos de validez, significa la existencia de una norma. Es una prescripción, es un deber ser. Y para eso hay condiciones. La primera condición para la existencia de una norma la encontramos en que hay que tener en cuenta cuál es el órgano competente de crear la norma. Si nos referimos a una norma constitucional, hay dos formas de crearla. O la creamos a través de un órgano original o a través de un órgano derivado. Si es original, pues estamos hablando de una Asamblea Nacional Constituyente.
Si es un poder derivado, puede ser el Congreso constituido para el efecto. ¿Verdad? A eso se refiere cuando hablamos de órgano competente. Y si nos referimos a una norma ordinaria, pues evidentemente ahí nos referimos a la Asamblea Legislativa y en nuestro caso al Congreso de la República, que es el órgano responsable de la creación de leyes ordinarias. Para el efecto, veamos el artículo 157 y el 171, literal A, de la Constitución, por favor. ¿Alguien nos lo quiere leer? Si están, Buenas noches, licenciado. Artículo 157, potestad legislativa e integración del Congreso de la República. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Cada uno de los departamentos de la República constituye un distrito electoral. El municipio de Guatemala forma el distrito central y los otros municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. La ley establece el número de diputados que corresponde a cada distrito. De acuerdo a su población, un número equivalente al 25% de diputados distritales será electo directamente como diputados por lista nacional. En caso de falta definitiva de un diputado, se declarará vacante el cargo. Las vacantes se llenarán según el caso, llamando al postulado que aparezca en la respectiva nómina distrital o lista nacional a continuación del número del último cargo adjudicado. Muchas gracias. Ahora veamos el 171, solo en su literal A. Ahora veo. Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso a decretar, reformar y derogar las leyes. Con esos dos artículos constitucionales venimos a darle respuesta a las condiciones de validez y eficacia de la ley. ¿Por qué? Porque el órgano competente para crear las leyes ordinarias es el Congreso y no hay otro, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando dice que para hablar de la condición de validez y eficacia de una norma, hay que empezar analizando el órgano competente para crearla. Eso es en referencia a una ley ordinaria. Si nos referimos a una ley reglamentaria, ahí es distinto. Ahí es puede ser el Ejecutivo que tiene la facultad para el desarrollo de las leyes reglamentarias, ¿verdad? Puede ser cualquier ministerio que aplique determinada norma. También es competente, ¿verdad? Y es válido hablar de normas reglamentarias, ¿verdad? Pero aquí el mensaje es para que tengamos bien claro que la validez y la eficacia de una norma, entre las cosas que hay que tomar en cuenta es el órgano que sea competente. Porque si es competente, nace bien la nueva norma. Si no es competente, pues no tiene validez, no tiene seriedad, no tiene, digamos, aplicación, ¿verdad? Otro aspecto importante es que se haya observado el procedimiento establecido, porque puede ser un órgano competente, pero si no ha observado adecuadamente el procedimiento, no tiene la validez
ni la eficacia. Por ejemplo, una ley que se requiera mayoría calificada y que la aprueben sin mayoría calificada no tiene eficacia, no tiene validez, porque no se respetó el procedimiento, ¿verdad? Por eso ustedes han visto que muchas leyes las crea el Congreso, pero si en algún momento se consideran inconstitucionales o que no llenan las condiciones legales, el procedimiento se acude a la Corte de Constitucionalidad y la Corte, como el órgano de jurisdicción privativa, que es la máxima autoridad en materia constitucional, si emite una sentencia desfavorable, queda sin efecto lo aprobado por el Pleno, no obstante que emana del Congreso. Pero si a criterio de los magistrados de la Corte no se cumplió con el procedimiento establecido, no nace a la vida jurídica esa norma. Veamos el 174, por favor, y el 176 de la Constitución. Artículo 174, iniciativa de ley. Para la formación de las leyes, tiene iniciativa los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Artículo 176. Presentación y discusión. Presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica y de régimen interior del organismo legislativo. Se pondrá a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la tercera sesión. Se exceptúan aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que lo integren. Muchas gracias. A eso nos referimos cuando hablamos de el procedimiento. Puede surgir adecuadamente. Disculpe que lo interrumpa. Y esta es una de las reformas que usted comentó, que fue la de 1993, el artículo 76. Sí, fueron varias, sí, es cierto. Varias reformas es la única reforma que ha tenido, digamos, resultados en la Constitución, porque hubo otra que no fue posible, ¿verdad? Pero aquí básicamente nos referimos al procedimiento, que la iniciativa puede surgir de un diputado o puede surgir del órgano que está facultado. Por ejemplo, puede ser el Tribunal Supremo Electoral, el Ejecutivo, la Corte Suprema, la misma Universidad de San Carlos. Pero si no se cumple con el procedimiento establecido en la ley de régimen interior, eso implica que no se cumplió con el procedimiento establecido y esa ley va a ser objetada y con facilidad va a quedar sin efecto justamente por no cumplir. Así es que, ojo, órgano competente, importante, y procedimiento también es importante, ¿verdad? Si se cumplen esos dos supuestos, evidentemente tiene toda la posibilidad de que la ley nazca a la vida jurídica. Obviamente hay otra serie de cosas que eso ya es más que todo es en materia constitucional, cuando hablamos, por ejemplo, de primacía legislativa, que eso no nos daría tiempo ahorita de abordarlo, pero que es parte también del superpoder que le aplica al Congreso de la República. Por último, en relación a la eficacia. Por eficacia cabe entender en principio la verdad o fuerza para alcanzar un fin, la idoneidad de un instrumento para lograr determinado objetivo. Esa es la eficacia. Alcanzar el fin y la idoneidad, ¿verdad?, del instrumento, en este caso de la ley. Justicia, lo que hace el derecho cuando ordena, permite o prohíbe. Una norma es justa cuando su contenido se adecúa
a lo establecido en otra, esta vez no jurídica, sino moral, ¿verdad? Como tienen otra clase, no sé si hay alguna pregunta, y si no nos quedamos por ahí. Espero que con estos elementos podamos como tener una mayor concepción de lo que es el derecho intelectivamente hablando, ¿verdad? Viéndolo bajo el punto de vista subjetivo, objetivo, como norma, como hecho, con su validez, con su eficacia, siempre y cuando se llenen los procedimientos para que una norma exista y que no sea, digamos, sin sentido o sin efecto, ¿verdad? O sin efecto positivo para la población. ¿Alguna pregunta? No, Porque licenciado. si no hay preguntas, todo quedó o Muchas quedó gracias. clarísimo o no entendimos nada. Muchas gracias, licenciado. Me gusta su clase, muy amable. Gracias. Bien, así es que éxitos y nos vemos Dios mediante en la próxima clase y síganse preparando para el examen. Esto que vimos hoy obviamente es complemento, pero no es objeto de examen, pero sí obviamente va a ser objeto de alguna pregunta en el siguiente. Así es que un gusto en saludarlos y haber compartido esta tarde friolenta. Estén bien, buena tarde. Feliz noche. Feliz noche.